Vamos a hablarles de temas muy interesantes, como hacemos todos los viernes a esta hora. Vamos a hablarles de inteligencia. ¿Saben ustedes que hay varios tipos de inteligencia? ¿Saben ustedes que hay gente que no tiene ni siquiera inteligencia? Pues sí, señores, es que Aurora no para hacerme esto. Nos lo va a contar nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero. Muy buenas, Marco. Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguro por aquí que está Aurora haciéndome gestos. Yo he dicho, ¿sabe ustedes que hay gente, hay personas muy inteligentes? Y ella levanta la mano. Se considera inteligente. No sé quién se lo habrá dicho. Bueno, tiene un buen autoconcepto de ella misma y la Eso es autoestima bueno, elevada. eso es bueno, Es eso sí. importante, es importante. Bueno, Marco, vamos a hablar de eso. Nos vas a contar de inteligencias múltiples. Hemos titulado hoy nuestra sección y antes de Sí. indagar, háblanos, cuéntanos, dinos, ¿qué es la inteligencia? Vale, bueno, pues vamos a hablar un poquito. No me voy a extender mucho. Esto solamente van a ser pequeñas pinceladas. Esto es un tema muy controvertido, muy profundo, muy importante y sobre todo muy interesante, ¿no? Ujú. Primero de nada o antes de todo, vamos a definir qué es la inteligencia, ¿no? La inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y sobre todo resolver problemas. Ujú. Yo añadiría también conflictos, porque Bien, ya hemos hablado muchísimas veces sí. de diferencias entre problemas y conflictos. Entonces, un ser inteligente emocionalmente es aquel que es capaz de darse cuenta de que tiene algún problema o conflicto y tomar cartas en el asunto para poner algún tipo de solución o de disolución si es conflicto. Bueno, Ujú. en este sentido, se asemeja al concepto de entendimiento e intelecto. Hablamos de inteligencia. En psicología, la inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. Se puede entender también como la habilidad o destreza para realizar algo. Procede del latín intelligentia, ¿vale? Y ahora un matiz que según tenemos influencia de la lengua inglesa, pues Ajá. inteligencia también se entiende como servicios de inteligencia, ¿no? Considerados como eufemismos del espionaje Claro. o servicios del espionaje. Eso es un poquito para matizarlo, ¿no? Entonces, este es el concepto básico de inteligencia, la facultad o capacidad para entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas o conflictos. Ujú. Y de ahí que tengamos o haya muchos tipos de inteligencias, ¿no? Porque, claro, cada una nos sirve o nos puede servir para ciertos aspectos. Háblanos de esos tipos de inteligencia y de sus características, Marco. Vale, bueno, pues antes de nada voy a hacer una pequeña referencia. Creo que recordarás a un tal Jean Piaget. Sí, ¿Te suena? me suena de Sí, mucho. Jean Piaget. ¿Eh? Aquel que teníamos que empaparnos en la facultad, ¿te acuerdas De allí? acuerdo. Uf, tremendo que era más pesado que un tanque en la oreja, madre mía. Cuando nos ponían Piaget, el Pavlov, etcétera, etcétera. Bueno, pues este Sí. fue uno de los impulsores del paradigma conductista durante los inicios mediados del siglo XX, ¿no? Este se encargó de asentar las bases, pues, de una aproximación cognoscitiva de la relación entre la mente humana y su manera de interactuar con el mundo. Luego después llegó un señor que se llama Howard Gardner, ¿vale? Y junto con él, pues llegó un nuevo paradigma, el paradigma constructivista, Ujú. para crear una teoría que lo que hace es que explica cómo las personas diferentes desarrollan diferentes inteligencias, ¿vale? Que son diferentes unos a otros y que pueden tenerlas desarrolladas o desarrolladas esas capacidades unos más que otros de manera diferente. Ujú. La teoría o la teoría de las inteligencias múltiples, que es la que desarrolla Howard Gardner, pues finalmente o ahora mismo está comprendida o tiene comprendida 9 inteligencias que sustentan que la base de que no existen solamente tipos de procesos de aprendizaje, es decir, sino que estos no guardan una relación directa, que no son ni directos ni proporcionales, que son diferentes y que pueden tener diferentes medidas. Bueno, vamos a ella. La primera que desarrolla o la primera que define es la inteligencia espacial y es la inteligencia que nos permite interactuar
y entender el entorno espacial y tridimensional. Es como nos relacionamos con el espacio y en el lugar en el que vivimos. Luego tenemos otra, que es la inteligencia lingüística, que es la de nuestros diferentes lenguajes y la de las palabras, que no se limita solamente a lo verbal, sino a la capacidad de comunicarnos con los demás. Otro tipo de inteligencia es la lógico-matemática, que es la relación entre la lógica y las matemáticas y mantiene un vínculo directo e interdependiente con las máquinas. Las hacemos a nuestra imagen y semejanza y nos adaptamos a ellas. Tiene que ver esta inteligencia con la capacidad analítica y de racionamiento, ¿vale? Luego tenemos la kinético o cinética espacial, que es la inteligencia de nuestro cuerpo, de sus movimientos y de lo que somos capaces de hacer a través de nuestro cuerpo y ejecutando la capacidad o ejecutando los movimientos con nuestro propio organismo. Luego hay otra que es la musical. Así como existe la inteligencia visual, la musical tiene que ver con la capacidad de expresar, transformar, escuchar y apreciar la música, los sonidos, así como la de componer e interpretar melodías, sintonías, etcétera, etcétera. Luego está una que es fundamental, la interpersonal, la inteligencia interpersonal, que es la inteligencia de nuestros procesos internos para relacionarnos con los demás. Ya hemos dado muchos tips aquí, ¿vale? Con respecto a este tipo de inteligencia, la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con nuestra capacidad de comprender, de empatizar, de observar y analizar todo aquello que le sucede a la persona, al individuo, con respecto a otro individuo o con respecto a un momento o a una circunstancia determinada. Luego viene la intrapersonal, que es el cómo nos acercamos o cómo nos vinculamos a nosotros mismos. El diálogo interior tiene que ver con nuestra capacidad de reconocer quiénes somos, qué queremos, cómo nos sentimos, cómo actuamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está la número 8, que es la inteligencia naturalista o medioambiental, ¿vale? Que es de cómo nos brinda o qué tipo de atención nos brindamos nosotros con nuestro medio a través de el entorno natural. Es un tipo de inteligencia que está muy relacionada con la observación y con la reflexión de lo que sucede en nuestro ambiente para a la postre tomar decisiones. Y la última, que es la inteligencia existencial, que tiene que ver con la búsqueda de la trascendencia, de los fines lejanos y sobre todo de hacia dónde vamos, cómo estamos, cómo nos sentimos. Yo creo que en esa estoy yo involucrado y sumergido de manera importante en los últimos años. De lleno, Marco. Bueno, pues después de conocer todos estos tipos de inteligencia, sabemos que el ser humano puede desarrollar unas más que otras, ¿no? Hay algunas que nos vienen intrínsecas, otras se pueden aprender. Mira, desde pequeñitos, ¿vale? Desde que nacemos hasta más o menos los 16 años, nuestro cerebro y nuestra mente tienen una capacidad de crecimiento y de adaptación bestiales y tremendas. Somos incapaces de llegar a darnos cuenta de la capacidad de desarrollo a nivel cerebral y a nivel mental que tenemos dentro de esa edad. Entonces, todas esas inteligencias vienen o estamos incluidos o están incluidas dentro de nosotros, unas más desarrolladas que otras. Sin embargo, en todas tenemos la capacidad de crecer y de ser, y tiene la capacidad de ser aumentada. Entonces, para ello tendríamos que tener en cuenta con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, con personas que trabajan, de centrarnos un poquito y observarlos, a ver en qué son buenos, en qué son menos buenos y qué tipo de estímulos podíamos generarles o podíamos transmitirles o presentarles para que
la relación tanto con ellos mismos como nosotros con ellos y ellos con la vida, pues sea mucho más eficiente, efectiva y eficaz. Bueno, y tú nos puedes dar algunos consejitos, algunos tips que siempre nos das para esto precisamente que nos acabas de decir, para que nosotros podamos ayudarlos, ¿no? A que, bueno, pues que ese tipo de inteligencia vaya avanzando y que su vida se pueda mejorar, tanto en lo personal como en el trabajo. Claro, en el trabajo, en lo personal, en lo interpersonal y también nosotros con nosotros mismos, valga la redundancia. ¿Sí? Tenemos que ponernos manos a la obra para dedicarnos tiempo y una vez que nos observamos, tomar conciencia y poder decidir cómo vamos a crecer, cómo vamos a superarnos, cómo vamos a evolucionar. Bueno, pues voy a esos pequeños tips. Mira, la información nos llega por diferentes medios, ¿no? Entonces, tenemos que observar cuál de nuestros sentidos o cuál de los sentidos con la persona que nos estamos vinculando en ese momento son los prioritarios en la recogida de la información. Me explico. Os pongo un caso que me pasa mucho aquí en consulta. Me gusta hablar de símiles y de metáforas porque eso al cerebro le llega como, boom, como una bala de cañón, ¿no? Muchas veces cuando estoy explicando o alguien me está comentando cosas, yo observo y escucho la manera que tiene de expresarse. Si es más visual, si es más auditivo, si es más cinestésico o kinestésico. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de cómo se expresa, yo ya sé cómo voy a tener que vincularme con él para que, o con ella, para que le llegue la información que yo le quiero transmitir. Bien. Muchas veces me empiezan a hablar, e inicio, cuando no tengo muy claro, inicio un proceso para explicarle cosas y se quedan como que no lo entienden. Y automáticamente hago así y cojo mi rotulador y en mi mesa de cristal, que es mi pizarra personal, empiezo a pintar cosas y empiezo a dibujar y a desmontar la vida o a organizar un esquema. Automáticamente dicen, ahora lo veo. Entonces es fundamental Bien. observar y sobre todo en la educación, porque puede haber niños que sean muy visuales, Sí. pero puede haber niños que sean muy auditivos y puede haber niños que sean muy kinestésicos, que a través del sentido, Claro. del tocar, del palpar, del emocionarse, pues recogen muchísimo mejor la información. Entonces, ese pequeño tip es, vamos a observar cómo la otra persona se expresa. Vamos a intentar recoger la información a ver si es si habla de, bueno, pues yo no lo entiendo bien, pues no me entero, o yo eso no lo veo, o a mí me hacen sentir las cosas, o todo me duele mucho, o yo me siento constantemente mal. A ver por dónde camina. Claro. Si lo estudiamos un poquito, nuestras relaciones van a ser muchísimo, muchísimo mejor. Bien, bien, mucho más efectivas, es decir, a la hora de poder comunicarnos con los que nos rodean, en este caso con nuestros hijos, nuestros padres también incluso, y nuestros compañeros de trabajo, pues será mucho más efectiva. O sea, que tu premisa, y siempre en casi todas nuestras secciones, es observar. Es muy importante el observar a los demás, observar lo que nos rodea y observarnos a nosotros mismos. Exacto. ¿Cómo se mueve el mundo alrededor nuestra? ¿Cómo yo me siento con el mundo? ¿Cómo se está moviendo? ¿Y qué decisión voy a tomar con respecto a eso? Claro. Lo que siempre hablamos, vamos a parar, vamos a sosegarnos, vamos a dejar el automático a un lado y vamos a convertirnos en observadores, Pues sí. que es esencial. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean figuras de los estudios y a lo mejor la inteligencia que más desarrollada tienen, pues es la interpersonal o la intrapersonal, o son muy kinestésicos, o la inteligencia física activa, y queremos que sean unos cracks en las matemáticas, o que lean libros unos y otros y otros y otros, cuando lo que realmente necesitan es activar su cuerpo y desarrollar su inteligencia a través de lo que siente. Pues sí, buenos consejos como siempre, Marco. Nos quedamos con ellos y te vemos la semana que viene. Vale, perfecto. Para terminar, Rocío, Sí. según dijo Albert Einstein, que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez
por su habilidad por trepar a un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Muy buena frase, muy buena frase. Muchas gracias, Marco. Un besazo muy grande. Te vemos la semana que viene. Perfecto, nos vemos el viernes. Gracias. Buen fin de. Adiós, buen Vosotros. fin de.